buenos días. Hoy es miércoles 6 de julio de 2016, esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Pasó otro martes y el Consejo de Estado no anuló la elección del procurador Alejandro Ordóñez. Están enredados en sus propias espuelas. Están enredados con su afán por salir del procurador cumpliendo las órdenes de Márquez desde La Habana y desde Juanpa aquí en Bogotá. No saben qué hacer, pero tienen que atender el problema de sus recusaciones. Y ahora con las últimas declaraciones que dieron, están impedidos todos. En la medida en que acusaron al procurador Ordóñez y en que dijeron de él lo que dijeron, no pueden ser sus jueces. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se tendrán que aguantar un procurador independiente, leal al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales. ¿Qué van a hacer con el procurador Ordóñez? El paro camionero sigue igual. Esto se está poniendo, como decimos por ahí, color de hormiga. Y es que el problema lo dejaron vivo, lo dejaron que se agrandara. El ministro Germán Cardona no hizo nada por resolverlo. Y ahora, años después, se encuentra este ministro que se tuvo que quitar las botas y el casco para sentarse en un escritorio, para lo que se siente muy mal dotado, a enfrentar un paro camionero que tiene sobre todo características económicas. Es que el combustible en Colombia es el más caro de América, y es que los peajes no son peajes sino que son impuestos disfrazados, los peajes por kilómetro más caros de América. El paro camionero, un problema que se le sale las manos al gobierno, mejor dicho, otro problema que se le sale las manos. Ya hay desabastecimiento en las ciudades, los alimentos no se pueden transportar, la industria avícola está en una situación casi desesperada. ¿Qué va a pasar? La reforma tributaria nos espera con todos sus horrores, y el gobierno de mala fe, porque este es un gobierno de mala clase, está esperando a que pase primero el plebiscito de cualquier manera, a que firmen con las FARC cualquier cosa, para después sí salir con la noticia de la reforma tributaria, que implicará un aumento en el IVA, es decir, el encarecimiento de las cosas que el pueblo compra para su subsistencia. El problema es delicadísimo. La reforma tributaria simplemente es más IVA y más gravámenes a la clase media, para que empiecen a pagar impuestos sobre la renta a las personas que ganan 1.500.000 pesos mensuales. Esto es clase media baja. Esto es la gente que está apenas en el nivel de subsistencia. Un salario mínimo, pues ni hablar. Pero 1.500.000 pesos apenas le da a la gente manera de sobrevivir con alguna dignidad a pagar impuestos. Porque hay que repartir mermelada, porque hay que atender a los gastos suntuarios de Santos, porque hay que cubrir el valor del derroche. Fue volado el oleoducto Caño-Limón-Coveñas otra vez. El ELN está celebrando algún cumpleaños y haciendo méritos para las conversaciones políticas con ellos. Eso sí es un encarte para el presidente Santos. El presidente Santos es un hombre encartado. Ahora no sabe qué hacer con el ELN, porque el ELN, con toda la razón, dice muy bien, vamos a conversar, pero yo arranco de lo que ya le aceptaron a las FARC. Y ahí empiezo. Y quiero hacer unas conversaciones abiertas a la gente y discutir todo el modelo económico y social del país, es decir, hacer una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué hace Santos? ¿Cómo maneja semejante enredo? La Corte y el plebiscito. La Corte Constitucional no se pronuncia sobre el plebiscito. Santos está desesperado para que
la Corte module su fallo y proponga más de lo que ya dio el Parlamento. El Parlamento bajó el umbral al 13%, buscando de alguna manera que ese plebiscito pueda pasar. Pero ahora lo que se está diciendo, eso lo llaman disque a voto limpio, lo que se está diciendo es que desaparece el umbral. De manera que cuando el presidente era Álvaro Uribe Vélez, sí, la prevalencia de la Constitución, el 20%, la quinta parte del censo electoral del país, ahí estaba muy bien. Pero ahora, cero umbral, es decir, que gane la mayoría. Bueno, ganando, poniendo a la mayoría, poniendo a la gente a votar, también le vamos a ganar, porque no vamos a aceptar que este país caiga en manos de las FARC, para que nos conduzcan donde está Cuba. Señores, mírense en ese espejo. Cuba está recibiendo de regalo de Venezuela 100.000 barriles diarios de petróleo. Es un regalito que le manda Maduro de un pueblo que tiene hambre a otro pueblo donde está el jefe, donde está el patrón, que es Fidel Castro. Bueno, los dos jefes, Fidel y Raúl Castro. Y con todo y eso, la situación de Cuba es sencillamente dramática. Cortes de energía, la gente despedida de sus trabajos, de los precarios trabajos que tiene. El problema de Cuba es un problema de los 1000 demonios. ¿Quieren eso? ¿Quieren eso? ¿O quieren Venezuela, donde las mujeres tienen que ir a la frontera y romper los anillos de seguridad de la policía para llegar desesperadas a comprar comida, a comprar lo indispensable para llevar a sus casas, para sobrevivir? Para allá nos llevan, para otra Cuba y para otra Venezuela. ¿Quiere eso el pueblo colombiano? ¿Ese es el modelo que le gusta? Movido de la mano de Raúl Márquez, que ahora lamentamos mucho la muerte de su madre, por supuesto, ni más faltaba, pero ahora lo traen al entierro de su mamá en avión del Estado colombiano. ¿Cuánto le cuesta eso al país? Raúl Márquez es un prófugo de la justicia y viene aquí a Colombia en calidad de jefe de Estado, en avión de la Fuerza Aérea Colombiana, con emblemas de la Cruz Roja Colombiana, con una servidumbre de vigilantes que se quisiera cualquiera para proteger a semejante patriarca. De manera que ahí está el modelo. Y Márquez lo que está proponiendo ahora es una reforma electoral. ¿Cómo le parece? Unos tipos que nunca creyeron en las elecciones, que nunca creyeron en la democracia, que no han creído sino en la fuerza de las armas y del asalto y de las muertes y de las bombas, ahora dando lecciones de democracia. Era lo que le faltaba a este pobre país. Ayer fue el adiós al ministro Iván Duque Escobar, el padre de uno de los parlamentarios estrellas de este país, de Iván Duque Márquez, un liberal integral, un hombre serio, ministro de Estado en muchas ocasiones, de Desarrollo y Minas Energía, registrador nacional, alcalde de Medellín, gerente del Instituto de Crédito Territorial, contralor de Bogotá, presidente de Sofasa, tesorero del Partido Liberal. Un hombre de grande importancia fue Iván Duque. Falleció y ayer lo despidieron con muestras de admiración y de pesar sus muchos amigos. Las mujeres de Venezuela que vienen a Cúcuta. Un ejemplo para mirar, como lo decíamos hace unos momentos, pero llegaron muchas mujeres de Venezuela a comprar cualquier cosa que puedan comprar en Cúcuta con los pocos ahorros que tienen para tratar de sobrevivir. El problema de Venezuela y el problema de Cuba es un problema de supervivencia. Allá donde nos quiere llevar Juanpa, al modelo del socialismo del siglo XXI. Y eso es lo que tienen aprobado ya en los acuerdos de la calle. Reforma agraria integral, una reforma agraria que le quita la propiedad a los que la tienen,
que habla de la expropiación, mejor dicho, la confiscación de tierras que no estén adecuadamente explotadas desde el punto de vista ecológico. ¿Eso qué es? Pues eso es lo que les dé la gana, lo que les dé la gana, para probar acabar con la propiedad en la rural, con la explotación adecuada de las fincas para que el Estado se haga cargo de ellas, con los resultados que estamos viendo en Venezuela y en Cuba, es decir, hambre, hambre. Nos quieren condenar al hambre. Canadá se vino con una donación gigantesca, conmovedora, 57 millones de dólares. Es muy grato que a uno le regalen cualquier cosa, y es muy importante que un país como Canadá quiera darle algo a Colombia, pero por favor, 57 millones de dólares, y así es como quieren garantizar la financiación del posconflicto. Con 57 millones de dólares no se arregla una de las 23 zonas de ubicación. A propósito, hoy hablemos de Cumaríu, el municipio más grande de Colombia y probablemente de América. Tiene tamaño de una nación europea, inclusive es el doble de algunas pequeñas naciones europeas. Cumaríu, una zona gigantesca. ¿Por qué las quieren las FARC? Hablaremos con el coronel en uso de buen retiro, Luis María Acosta. ¿Por qué a las FARC les interesa Cumaríu? El ELN en Anorí, un soldado muerto y 3 heridos. En el mundo internacional tenemos una coincidencia muy simpática, y es que el FBI recomienda no acusar judicialmente a Hillary Clinton. No, que ella sí sabía que esos documentos que utilizaba eran de seguridad nacional, porque no puede ser tan imbécil para no darse cuenta que lo eran. Pero que la cosa no es tan grave, entonces que no se sabe qué va a pasar, entonces que es preferible no acusarla. Y cuando el FBI sale con ese sartal de estupideces, sale al mismo tiempo Obama a proponerla como la gran presidente, a hablar maravillas de ella, a hacerle pura campaña electoral a Hillary Clinton. Definitivamente, para los americanos la situación es dramática, no tienen palo de donde ahorcarse. Hillary no despierta ningún entusiasmo y no se lo merece. Y Trump, qué horror es Trump. ¿Qué van a hacer? En Río de Janeiro, los policías salen al aeropuerto a recibir a la gente con unas pancartas que dicen bienvenidos al infierno. ¿Quién quiere venir al infierno? Que no hay recursos con que atender la seguridad durante los Juegos Olímpicos. Entonces es el Zika, la contaminación en las aguas donde se desarrollarán los deportes náuticos. ¿Quién se mete ahí? Las barcas blancas salen teñidas de aceite, teñidas de un color marrón de aceites, y ahí quieren que se desarrollen los deportes, más el Zika, más la inseguridad. Dios mío, lo que va a ser ese desastre de los Juegos de Río. El guardacostas italiano recuperó 4.500 personas en 30 embarcaciones. La pregunta que uno se hace es cuántas no se recuperaron, cuántas pasaron, cuántos emigrantes están llegando a Europa, saliendo de un continente despedazado. ¿Por quién? Despedazado por el comunismo. África quedó en manos de los comunistas, que hicieron con África lo que les dio la gana, y lo que les da la gana a los comunistas es esto: arruinar los países y condenarlos al hambre, y por eso la gente prefiere ahogarse en el Mediterráneo que seguir viviendo la vida que viven en el África. Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, critica a Israel por nuevos asentamientos. Los palestinos ejercen violencia contra los israelíes. Los israelíes permiten asentamientos en los territorios ocupados. Y ahí hay una nueva fuente de violencias y de rencores y de odios que está haciendo de esa una de las fronteras más difíciles del mundo. Hay informes sobre las causas de los ataques del 13 de noviembre en París.
y se habla de fallas de inteligencia y de celos entre las distintas fuerzas, es decir, las de policía, las del ejército, los servicios secretos franceses. Todo falló, más o menos como siempre ocurre, pero eso fue pavoroso. Los acontecimientos de París estremecieron al mundo. Una bombita de ISIS en panadería de Siria. Ayer no hubo sino 16 muertos y ya uno se extraña de que sean tan pocos. El infierno de Siria. En Colombia, exportaciones a la baja, en más de 1.063 millones de dólares en este año con respecto al año pasado, que ya era muy malo. Pero estamos hablando de exportaciones distintas de las del petróleo, para que no digan que es que el petróleo se cayó. No, las demás exportaciones, Colombia no está produciendo nada para vender, no está aprovechando los TLCs, y eso con una devaluación muy alta. La industria colombiana se encuentra en una crisis enorme. Y mientras esa crisis en las exportaciones es patente, la inflación anual galopa. Cuando el Banco de la República ha dicho que sus niveles de inflación deben estar entre el 2 y el 4, con la intención de que eso quede en el 3, la inflación año a año está en el 8.6 y la de alimentos en el 14.28. Y a la gente le subieron el salario el 7%, la mitad de lo que le cuesta el aumento en las comidas. Eso se traduce en hambre, en restricciones para la gente, especialmente de los estratos más bajos, que invierten una mayor cantidad de su salario en la compra de comida, como es apenas natural. Ese es el desarrollo económico del país, para que lo tengan muy en cuenta. Y están preparando una baja de arancel al azúcar, dizque para mantener los precios en niveles razonables. Eso es para golpear a la industria azucarera, y desgraciadamente esto está muy movido por ciertas industrias antioqueñas, de manera que hay un enfrentamiento industrial evidente. Y el azúcar la industria azucarera está también amenazada, y amenazada gravísimamente por la posibilidad de importaciones de etanol desde los Estados Unidos. Etanol fabricado con maíz, a base de maíz, que viene a unos precios mucho más bajos y que le causaría un golpe casi mortal a la industria azucarera. Puede ser que terminen por no matarla, pero las expectativas son detestables. Y en Hoy en la Historia recordaremos, hoy sí empezaremos para hablar del Gran Mar, que es una especie de mar interior que une 3 continentes, Europa, África y Asia, el mar Mediterráneo y su inmensa historia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Buenos días, doctor Fernando, compañeros de la mesa y a todos nuestros oyentes. Saludamos la mañana con la noticia de que el gobierno y las FARC llegaron a un acuerdo sobre los temas pendientes del punto de participación política. En un comunicado conjunto expresaron que se creará una misión especial electoral cuya función es entregar al gobierno una propuesta de reforma electoral. Esto lo deben hacer en los 6 meses siguientes de la firma del acuerdo final. Estará conformada por expertos de la misión de observación electoral, del Centro Carter, de los departamentos de Ciencia Política de la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes, y también del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. Otro de los temas acordados es la creación de una comisión para que se establezca el estatuto de la oposición contemplado en la Constitución del 91, pero que jamás se había implementado. El comunicado dice, abro comillas, los partidos y movimientos políticos con personería jurídica serán convocados en una comisión para definir los lineamientos del Estatuto de Garantías para los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición. Una vez que esta comisión emita sus recomendaciones, el gobierno deberá crear un proyecto de ley de garantías y promoción de la participación ciudadana que resguarde a los futuros movimientos políticos que se generen en el posacuerdo. Pero, ¿será que las FARC sí van a respetar a quienes se les opongan a ellos?
Una vez que, o sea, con esto vemos que no solo les basta con cambiar la Constitución, sino también el sistema electoral. Sin embargo, hay que resaltar que aún queda pendiente definir el número de curules que tendrá las FARC en el Congreso y por cuánto tiempo. Otro tema que se omite en estos acuerdos, como el del narcotráfico, el número de armas que posee las FARC o el dinero que esta guerrilla posee por actividades ilícitas. Ante todo esto, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, expresó que este acuerdo no significa que las FARC decidan hacer política una vez que se desarmen, pero ¿será que Timochenko se va a guardar las ganas de estar en el Congreso o tal vez ser presidente? Obviamente no se aguanta las ganas, y usted lo dijo. Ellos van a proteger a la oposición y hubiera sido bueno que escribieran en alguna parte que se comprometen a no ponerle bombas al periodista que esté en desacuerdo con ellos, porque ese es el tratamiento. Si usted no está de acuerdo con las FARC, lo mandan matar. Es así de sencillo. Entonces, ¿cuándo van a cambiar? ¿Cuándo van a cambiar de mood, como dicen en inglés? Es decir, ¿cuándo van a dejar de asesinar a la gente que manifieste desacuerdo con las FARC? Las FARC, en campaña para mejorar el sistema electoral del país, nunca creyeron en la democracia colombiana. Siempre dijeron que el camino es la bomba, el asalto, la sonada, el fusil, las balas y el narcotráfico, desde luego. Siempre. Y ahora están de maestros en el asunto electoral. Eso es una maravilla. Eso es una maravilla. En lo que no creyeron y en lo que no creen. No creen en el sistema. Porque se saben una minoría infinita y por eso están pidiendo curules de regalo. Porque saben que en unas elecciones limpias no van a sacar ni un representante ni un senador. Eso lo saben. El pueblo colombiano los detesta, porque en 50 años no han hecho otra cosa que asesinar, que secuestrar, que robar, que reclutar niñas, que sembrar del país de minas antipersona, que destruir los bosques de Colombia. La gente los odia. Eso lo saben. Entonces, un sistema electoral que les permita una gracia que no existe en la democracia del mundo, y es llegar al Parlamento sin tener votos. Eso es lo que piden las FARC, y ese es el sistema electoral que les gusta. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 6 de julio del año 16, son las 6:28 de la mañana. Cuando el expresidente y constitucionalista Alfonso López Michelsen, refiriéndose a la Constitución del 91, habló de un tigre suelto, su premonición resultó. La hoy colcha de retazos tiene como novedad un heredero que resultó como un Estado superior. Se trata de la Corte Constitucional. De ahí sale el engendro de la tutela, un cáncer que hace metástasis en el orden constitucional. A la Corte Constitucional solo le falta reglamentar los semáforos. El doctor Álvaro Gómez Hurtado terminó sentado con sus secuestradores, creando una fiscalía, la mayor agencia de empleo en Colombia, con nómina exterior, y universidad convertida hoy en gimnasio. Para no mencionar la doctora Tocarruncho, reina de la contratación administrativa en Colombia. Todo esto gracias a la mermelada proporcionada por el dulce régimen del presidente de las FARC. Está en la crisis de la Fiscalía, que el señor Montealegre terminó de pelea con el comandante Santiago. Pero las cosas no paran ahí, doctor Londoño. Los expresidentes que sobreviven, Serpa y Navarro, exigen una nueva carta, porque de lo hecho en el 91 les quedó, como lo dijimos al comienzo, una colchita de retazos. Los copresidentes Serpa y Navarro recibieron el apoyo del saliente presidente del Senado, el caucano Luis Fernando Velasco, quien se vino con todo, porque seguramente mañana jueves se declarará inexequible el artículo que crea el tribunal que investigará y acusará
a los dignatarios de las altas cortes y dejará intacta la comisión de absoluciones de la Cámara de Representantes. Doctor Londoño, no solo curul por cárcel, como lo decía ayer nuestro compañero de mesa Roberto Mora, ahora constituyente para el prócer Timochenko. Bienvenidos al forro de Sao Paulo, para cambiar de mood, como decía usted ahorita. Bueno, aquí estamos pues ante una realidad, y es que la Constitución del 91, no sé si haya una estadística o un inventario actualizado de cuántas reformas se le han introducido a la Constitución del año 91 en 25 años. Es que ella pues que era bien difícil de medir, de analizar, porque eso era todo menos que una estructura. Ese es un batiburrillo lleno de cosas que se expresan en un sentido y que se expresan en otro sentido, y después de 25 años le han introducido tantas reformas que no las reconoce ni su mamá o ni sus papás, como Navarro, Wolf y Serpa, y quieren una nueva constituyente. Yo estoy de acuerdo. Debiéramos intentar una Asamblea Nacional Constituyente que le diera una estructura política seria a este país, porque la Constitución del 91 fue un desastre, y después de 21 años de retoques, de modificaciones en esto, en aquello, en todo, nadie la reconoce. Eso es un desastre, pero hay que decir que es una especie de tratado de paz. Lo que está de moda es decir que fue una maravilla la Asamblea Nacional Constituyente, una de las constituciones más farragosas, más largas, más inconsecuentes de todo el mundo occidental, en la Constitución del 91. Eso es lo que salió de esa estructura caótica que resultó de unas elecciones las más pobres que ha habido en la vida del país. Es que de la constituyente se dicen pocas cosas. Ayer recordábamos que el primer artículo que aprobaron fue el artículo que prohibía la extradición de colombianos, y que fue no solamente promovido, sino exigido por Pablo Escobar. Ahí nace la constituyente, y de ese fondo de podredumbre aparece lo que finalmente apareció, y un sistema de concesiones entonces hay para todo. En materia económica es simpaticísimo. Son dos artículos seguidos, uno que habla de un Estado interventor de corte socialista y otro que habla de un Estado liberal. ¿Cuál es el que vale? Pues ni el diablo que sepa. Esa es la Constitución del año 91, eso lo estamos diciendo desde el día en que fue promulgada, y lleva 25 años de retoques, no para darle sentido, sino para meterle esto y aquello y lo demás allá. Ahora la Corte Constitucional, que es el gran elemento golpista de esa Constitución y que hace con ella lo que le da la gana, ya mantuvo el Consejo Superior de la Judicatura y ahora va a mantener la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, y a algunos les parece que eso ya es demasiado. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días a todos nuestros oyentes y a los compañeros en la mesa. Las exportaciones colombianas enfrentan una crisis que ya no puede alegarse coyuntural, pues pasaron de 60.000 millones de dólares en 2012 a 30.000 millones de dólares en 2016. Tanto la ANIF, doctor Londoño, como Analdex han expresado su preocupación, y aunque esperan una leve mejoría en el segundo semestre del año en curso, anuncian que hay un problema de fondo y que ya no se puede negar más. El repunte que se esperaba con la devaluación del peso no se dio, y ya no hay cómo seguir culpando el bajonazo a los precios internacionales de las materias primas, por más de que los commodities sigan representando cerca del 60% de la canasta exportadora. Además, la política fiscal sigue siendo una maraña difícil de entender, y el anuncio de una nueva reforma tributaria no ayuda a la confianza inversionista que se necesita con urgencia. No se ha logrado la diversificación de la economía, y el atraso en infraestructura es dramático, doctor Londoño. A lo anterior, tenemos que agregar una inflación acumulada en los últimos 12 meses de 8,6%, pero con una inflación en alimentos que está en 14,28% según cifras del DANE.
es la más alta que sufre Colombia desde el año 2000. Los más afectados son sin duda los colombianos de menores ingresos, que esta semana sufren además una subida adicional en el costo de la canasta familiar, pues nada que se resuelve el asunto para ponerle fin al paro camionero. Recordemos aquí, doctor Londoño, que la expectativa del gobierno era una inflación inferior al 4%, pues bien, eso a estas alturas suena a mal chiste. Lo mismo ocurre con la promoción de las exportaciones y la inversión extranjera. Las primeras siguen cayendo sin cesar y se han reducido en un 50%. Y la segunda cayó en un 26%, siendo Colombia el país de América Latina en el que más cayó la inversión. Las locomotoras que anunció el gobierno Santos, doctor Londoño, para promover el desarrollo y sostener el crecimiento económico, al parecer ya no arrancaron. Esperemos que la nueva economía que con tanto ánimo se anuncia logre revertir esta tragedia. Prosperidad para todos, doctor Londoño. Sí, la inversión extranjera se cayó porque ¿a quién se le ocurre traer un peso a Colombia cuando se está esperando una nueva constitución basada en lo que les dé la gana firmar a Márquez y a De la Calle? Ya con las cosas que han firmado, ya con la reforma agraria que están proponiendo, una reforma agraria insensata, basada en el minifundio, para hacer del país una colección de pequeños fundos de pancoger, donde las FARC puedan mandar. Es que todo es la obsesión de las FARC, y como a De la Calle no le importa, porque ahora está de candidato presidencial, es que eso no lo sabíamos, pero ya las cosas quedaron claras, de que todo este enredo de La Calle es por las ganas que tiene de ser presidente de la República. Nos parece personalmente que eso va a estar complicadito. Pero entonces está firmando cosas que acaban con la inversión extranjera en Colombia. Viene una reforma tributaria inclemente que termina por golpear también a la industria. Porque si yo reduzco el consumo, pues obviamente la industria para quien produce. Así pues que tenemos inflación disparada. Es que es más del doble, señores del Banco de la República. Tengan pudor, y no salgan a decir que es que el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña y que por aquí, que por allá, no, es que se equivocaron, es que no supieron manejar la política monetaria y la inflación se les disparó y las exportaciones se redujeron con una devaluación del dólar que ha sido, para hacer las cuentas claras, de 1.800 pesos a 3.000 pesos, una de las mayores devaluaciones del mundo, y no ha servido porque no hay clima de inversión, porque la gente tiene miedo de venir, e inclusive la que está aquí tiene miedo de quedarse, porque no sabe cuál es el futuro. Esa pues es la circunstancia, y esa es la condición económica que se expresa en un aumento en el costo de vida desmesurado. Y usted lo dijo, Santiago, sin que se hagan cuentas de los efectos del paro camionero, que todos los días son peores, y que no tienen solución a la vista porque eso es con plata. Los camioneros dicen es que tengo una estructura de costos imposible de manejar, es que tengo la competencia de 50.000 camiones que no están registrados, sino que son el fruto de la corrupción que hay en el país, 50.000 camiones adicionales que hacen una competencia desleal y absurda al camionero leal, al camionero que pagó el arancel del camión y que paga los impuestos. Entonces tiene esa pequeña competencia. Y eso sumado pues a los peajes más caros del mundo, que no son peajes, decimos, pagar peaje por una carretera que no se ha construido no es una tasa, es un impuesto. Y la gente ya no da más, y entonces por eso transportar una tonelada de mercancía desde Japón a Buenaventura vale menos que esa misma tonelada desde Buenaventura hasta Bogotá. Pues así no se puede, de manera que peajes gigantescos, gasolina carísima por obra de las tasas que le han colgado encima para mantener un gobierno derrochón y corrupto. Todo eso le molesta a los camioneros y están exigiendo respuesta, porque el asunto suyo es de supervivencia y tienen al país contra la pared. Hoy hablaremos con el presidente de la SAC, el doctor Rafael Mejía,
para que nos cuente qué está pasando con la producción agropecuaria en Colombia y con el manejo de esa producción, que en algunas partes del país se está pudriendo. Se está pudriendo porque no hay cómo transportarla y porque no hay cómo llegar a los centros de consumo que están empezando a reflejar una enorme crisis. La crisis ya llegó, pero todos los días se agrava, porque cuando se acaban los inventarios, se acabaron. Y entonces, ¿qué se sigue? Y el gobierno no tiene respuesta. Y el que maneja esto es un hombre sin ninguna experiencia, que llegó al ministerio y es que para ponerse botas y casco, a ver si competía con el vicepresidente, y no tiene ni idea del problema que tiene que manejar, y ninguna capacidad de liderazgo ni manejo, pero además hay que reconocer que parte sustantiva del problema no es suyo, sino que es del ministro Cárdenas y de Juanpa, que no tienen un peso para solucionar un problema que es de plata. Roberto Mora. Buenos días, doctor Londoño, queridos oyentes y compañeros. Continuando con nuestro especial sobre la amenaza terrorista del Estado Islámico, el 30 de junio se cumplieron 2 años desde que el grupo proclamó su califato en un territorio que comprende parte de Irak y Siria. En ambos casos, aprovecharon el vacío de poder que dejaron estos estados fallidos, incapaces de ejercer el monopolio de la fuerza sobre su territorio. En Irak, luego de la invasión y posterior salida apresurada de Estados Unidos, y en Siria por la guerra civil que estalló como consecuencia de la primavera árabe. La capital del califato es la ciudad de Al-Raqqa, al norte de Siria, que fue capturada en el año 2013. Eso no tiene antecedentes, del primer grupo terrorista con territorio propio. Sus finanzas combinan contrabando de petróleo, impuestos, extorsión, secuestro y trata de personas. A pesar de los últimos reveses militares, solamente sus ingresos por petróleo suman unos 150 millones de dólares anuales. Se calcula que cuentan con entre 19.000 y 25.000 hombres en armas, además de unos 20.000 milicianos desplegados por Francia, Rusia, Argelia, Libia, Nigeria, Arabia Saudita, Yemen, Pakistán y Afganistán. De acuerdo con cifras de la misión de la ONU en Irak, unas 7.500 personas perdieron la vida en ese país como consecuencia del terrorismo y otros actos de violencia del Estado Islámico en el año 2015. En las zonas que controlan, las mujeres son esclavizadas y vendidas al mejor postor. Sus actos demenciales incluyen ataques suicidas con explosivos, decapitación de rehenes y tiroteos indiscriminados. Incluso quemaron vivo en una jaula a un piloto de guerra que capturaron. En Occidente, sus ataques a París y Bruselas, San Bernardino y Orlando han ocupado las primeras planas alrededor del mundo. ¿Pero qué es lo que persiguen estos fanáticos? Ayer decíamos que al proclamar su califato, el Estado Islámico reclama la autoridad religiosa, militar y política sobre los musulmanes de todo el mundo. Por eso la gran mayoría de sus ataques se dirigen contra la minoría chiita. Un califato es, por supuesto, una teocracia, donde no existe separación entre el Estado y la religión, y el Corán, o al menos su interpretación del mismo, se impone por la fuerza a toda la población. Su alucinada visión equivale a devolvernos en el tiempo y echar por la borda uno de los más importantes logros de la civilización occidental, al que se llegó en Europa con la paz de Westfalia en 1648, que puso fin a los 30 años de guerras religiosas. Desde entonces, el sistema internacional ha estado formado por estados soberanos que renunciaron a pretender imponer sus creencias religiosas sobre los otros. Pero el califato implica una visión universalista. Se trata de convertir a los infieles y dominar el mundo entero, algo que ninguna civilización ha conseguido, ni siquiera el último de los califatos reales, el otomano, que se extendió entre 1517 y 1924. Este es, doctor Londoño, el tipo de objetivos ilimitados e irreales que hacen muy peligrosas las ideologías fanáticas. Mañana hablaremos sobre la dinámica de esta guerra y sus perspectivas. Esto es lo que estamos enfrentando y estamos volviendo muchos siglos atrás, cuando los fanáticos que se crearon o se organizaron alrededor de Mahoma querían hacer una cruzada para tomarse el mundo y para convertirlos a todos a la religión de los fieles, y los demás todos somos infieles. Y eso, vigente en el siglo XXI, produce estos resultados. Las bombas, los odios y un fanatismo
que tiene territorio, que tiene dinero, que tiene armas en grandes cantidades y que es una amenaza para el mundo, pero especialmente para los otros islamistas. Porque hay que insistir, Roberto, en que la parte más dura de la guerra y más execrable del terrorismo se ejerce entre ellos mismos. Todos los días, de acuerdo. Entonces, en Occidental son más o menos, digamos, esporádicas, pero allá son todos los días, todos los días. Todos los días se matan, todos los días se ponen bombas, todos los días se ejerce una violencia que es insoportable entre estos fanáticos y los que entienden un Islam menos fanático, un Islam de amor, un Islam de condescendencia, pues como debieran ser todas las religiones en este momento del mundo. Y en un momento estaremos con el señor coronel en uso de buen retiro Luis María Acosta Oyuela, quien conoce como nadie una región del país que está llamada a ser zona de normalización de las FARC. ¿Por qué? ¿Por qué les interesa el Bichada y el municipio más extenso de Colombia, Cumaribo? En un minuto estaremos con el señor coronel Luis María Acosta Oyuela.